Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Digital Gaming News. Chile continúa avanzando en uno de los procesos regulatorios más relevantes para la industria del juego online en América Latina. En ese contexto, la reciente alianza entre la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas Online y la International Betting Integrity Association, IBIA, marca un paso importante en materia de integridad, transparencia y buenas prácticas para el desarrollo del mercado. Para analizar el impacto de este acuerdo, el estado actual de la regulación y la perspectiva para la industria en los próximos meses, vamos a conversar con Carlos Baeza, quien es fundador de Carlos Baeza y CIA Abogados y representante de la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas Online. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación, encantado de acompañarte hoy día. Muchas gracias. La Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas Online acaba de firmar un acuerdo, bien lo decía en la introducción, con la IBIA. ¿Cuáles son los principales desafíos que esta alianza puede aportar en el proceso regulatorio que vive actualmente Chile? Como tú sabes, Chile está en un proceso para sacar adelante una regulación, un proceso que partió en marzo del año 2022. Ha tomado bastante tiempo y no ha estado exento de dificultades y también de mucha controversia. Es un proceso que sigue desarrollándose y que esperamos que con el cambio de gobierno tenga un impulso verdadero para poder contar finalmente con una regulación del juego en línea que cumpla con los estándares internacionales que Chile merece. En ese escenario, el rol de la agrupación, que es una entidad que incorpora a distintos operadores de apuestas en línea que operan en mercados regulados, que son compañías internacionales, y cuyo objeto ha sido siempre impulsar ese proceso regulatorio. El rol que cumple la agrupación es entregarle a las autoridades y al Congreso toda la información disponible de la industria a nivel mundial, con el objeto precisamente de, primero, fomentar este proceso regulatorio y segundo, que esa regulación cumpla con estos estándares y finalmente considere las buenas prácticas y la experiencia de muchos otros países que han regulado antes que Chile. En ese proceso de aporte que nosotros hemos intentado ser durante estos últimos 4 años, es fundamental el acuerdo al que hemos llegado con IBIA, porque IBIA es una de las instituciones de más prestigio en todo lo que dice relación con monitoreo de integridad deportiva. Y ellos tienen una larga experiencia y mucha información respecto de cuáles son las formas adecuadas de hacer este monitoreo, de qué manera es necesario velar o de qué forma puede prevenirse todo lo que atente contra la integridad deportiva, y esa experiencia para nosotros es muy valiosa. Nosotros hemos suscrito este convenio con ellos hace muy poco, estamos en el proceso de poder procesar toda la información de la que dispone IBIA respecto del tema del monitoreo de la integridad deportiva, y esperamos poder usar toda esa información en este proceso de regulatorio en Chile para poder entregar y poner a disposición esa información a los legisladores y a las autoridades para efectos que consideren lo que hace IBIA, la data que ha levantado IBIA, la experiencia que tiene IBIA en precisamente la emisión de la regulación, tanto de la ley como de la regulación secundaria que es posterior a la ley. Genial, Carlos, muy interesante tus comentarios. Desde su perspectiva, ¿qué aprendizajes de mercados regulados internacionalmente podrían ser especiales o de repente de referencia, ¿no?, para Chile al momento de diseñar un marco normativo para las apuestas online? Bueno, yo creo que muchos. Aquí hemos tenido un proceso un poco especial porque este proyecto de regulación fue presentado al Congreso por el expresidente Piñera. Lamentablemente, ese proyecto se presentó solo 2 días antes de que el presidente Piñera dejara el poder. Se presentó el día 7 de marzo del año 2022 y el cambio de mando fue el día 11 de marzo. Por lo tanto, es un proyecto que se trabajó íntegramente durante la administración del presidente Piñera, pero que fue presentado al Congreso 2 días antes de que él se fuera, y por lo tanto no fue posible para él defender su proyecto. Ese es un proyecto que generó mucha atención desde el anuncio que hizo Chile el año 2020 en cuanto a la decisión de regular esta industria, porque
cuando se hizo ese anuncio, no sabíamos quienes estábamos en la industria en ese momento cuál iba a ser el camino que Chile iba a seguir. Y ese camino podría ser el que tenían ya todos los países europeos, en ese tiempo a excepción de Finlandia y Noruega, lo que ya había hecho Estados Unidos en el 2018 con esta declaración de inconstitucionalidad de la ley PASPA y la libertad a cada uno de los estados americanos para regular el juego en línea, lo que había hecho Canadá, lo que ya había hecho Colombia. Pero también existía una posibilidad que era considerábamos muy riesgosa, que era que el gobierno del presidente Piñera se inclinara un poco por la estructura de regulación que tienen países como México o como Argentina, que vinculan las industrias del juego presencial con el juego en línea. Entonces, cuando se presentó este proyecto, fue una muy buena noticia para la industria porque este proyecto lo que hizo fue seguir la línea de los países desarrollados, es decir, todos los países europeos, como digo, el caso de Estados Unidos y de la mayoría de los estados que había regulado ya el año 2022, y por lo tanto fue una muy buena noticia. Lamentablemente fue un buen proyecto que el presidente Piñera no pudo defender, y durante la administración del gobierno anterior, posterior al presidente Piñera, la administración del gobierno del presidente Boric, la visión respecto a este mercado era completamente distinta. Lo que el gobierno del presidente Boric quiso hacer y los esfuerzos estuvieron 100% concentrados en prohibir el juego en línea. El objetivo del gobierno del presidente Boric fue entregarle de facto todo el mercado a una operadora estatal, que es Polla Chilena, que opera una plataforma de apuestas en línea. Y el objetivo, como digo, fue intentar prohibir el juego en línea. Afortunadamente eso no ocurrió, si bien el gobierno del presidente Boric tramitó de alguna forma el proyecto de regulación, incluyeron una serie de normas que claramente atentan contra el éxito de una buena regulación. Y todos sabemos, los que estamos de alguna forma en la industria, que el éxito o el fracaso de una buena regulación se mide por la tasa de canalización que esa industria es capaz de generar. Y claramente las modificaciones que se introdujeron durante la administración del presidente Boric fueron unas muy malas modificaciones que finalmente lo que hacen o lo que hacían era disminuir esa tasa de canalización, y toda la data disponible a nivel internacional nos mostraba de manera muy clara que esas ideas eran malas ideas y que finalmente lo que producían era disminuir esa tasa de canalización y por lo tanto no cumplir los objetivos del proyecto regulatorio. El proyecto regulatorio tenía objetos muy específicos. El primero era crear un mercado competitivo, el segundo era proteger la fe pública, el tercero era proteger a los usuarios y el cuarto era generar ingresos para el fisco de Chile, ¿ya? Esos cuatro principios generales que en su mayoría inspiran los grandes proyectos regulatorios en el mundo, los cambios que hizo el presidente Boric atentaban contra esos principios. Entonces fueron 4 años, a nuestro modo de ver, muy perdidos, en donde el esfuerzo estuvo puesto en la idea de prohibir, cosa que finalmente se rechazó. Se incorporó una propuesta de modificación del Código Penal que prohibía el juego en línea en una ley miscelánea que se denominó de inteligencia económica, que se tramitó en el Congreso en sus 2 etapas, primer trámite constitucional y segundo trámite constitucional, y que finalmente la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados rechazó esta propuesta de modificación del Código Penal y por lo tanto la de prohibir expresamente el juego en línea. Entonces fueron años muy perdidos en donde los esfuerzos estuvieron muy en la línea ideológica del gobierno del presidente Boric en cuanto a prohibir esto, no para eliminar el juego en línea, sino para entregarle este mercado a un operador estatal. Entonces, ¿qué podemos aprender? Lo que podemos aprender, bueno, es toda la experiencia que está disponible hoy día en los mercados regulados, que ya funcionan con mercados regulados durante muchos años, de saber cuáles son las decisiones que efectivamente potencian esa canalización, y esa canalización medida en porcentaje significa esencialmente 2 cosas, y esas 2 cosas son mayor cantidad de usuarios protegidos y segundo, mayor recaudación fiscal. Esos son los parámetros bajo los cuales se mide un proceso regulatorio exitoso. Cuando tenemos una alta canalización, es decir, alcanzamos el umbral del 85% de canalización, porque ese umbral del 85% de canalización permite proteger 85 de cada 100 jugadores. O sea, establece una protección de los usuarios muy alta y además permite aumentar la recaudación fiscal. Esto es todo lo contrario de lo que algunos piensan,
en que estableciendo altos impuestos aumenta la recaudación fiscal. Aquí pasa, producto del proceso de canalización, todo lo contrario. Hay en la experiencia internacional de todas las regulaciones, de todos los países en que ha regulado esta industria, una relación muy documentada, inversamente proporcional entre la carga tributaria y la tasa de canalización. A mayor carga tributaria, más baja es la tasa de canalización. Entonces, es muy importante que la tasa de canalización sea alta, que las condiciones de la regulación se alineen con el objetivo de establecer una alta tasa de canalización, porque solamente cumpliendo esta alta tasa de canalización yo cumplo los dos principales objetivos de cualquier Estado, de cualquier gobierno, que es proteger a la mayor cantidad de gente y, en segundo lugar, generar la mayor cantidad de recursos para el Estado de ese país. Así es, son puntos bastante críticos, ¿no? Que se tiene que revisar a detalle. Digamos, a un mediano plazo, por decirlo de alguna manera, ¿qué expectativas tiene respecto al futuro de la industria de apuestas online en Chile? ¿Y cuáles serían las señales más importantes que deberían observar los operadores como inversionistas? Sí, bueno, primero creo que es importante decir que conceptualmente hablando, Chile es un mercado en el que las apuestas en línea no están prohibidas, pero no está regulado, ¿no? Okay, Hay sí. una gran controversia respecto de esta posición, porque hay algunos que sostienen lo contrario, de que en Chile las apuestas en línea están prohibidas y lo han dicho públicamente. De hecho, lamentablemente también tenemos un fallo de la Corte Suprema que sostiene de que las apuestas en línea están prohibidas. Sin embargo, no hay en derecho chileno ninguna norma que prohíba el juego en línea, ¿ya? Nosotros siempre hemos sostenido y hemos documentado esa posición. La legislación chilena en ese sentido es muy clara. Las normas que aplican respecto de la industria son normas constitucionales, normas civiles y normas penales, y en ninguna de esas normas hay ninguna prohibición respecto al juego en línea. Por lo tanto, se trata de una actividad que no está prohibida, pero no está regulada. Ahora, nosotros claramente hemos sostenido siempre lo mismo y siempre hemos sostenido que es una industria que tiene que regularse. Y por lo tanto, déjennos trabajar tranquilos, sino que lo que hemos dicho siempre es que esta es una actividad que tiene que regularse, y de hecho lo que ha hecho la agrupación durante estos últimos 4 años es impulsar ese proceso regulatorio, porque todos sabemos que es una industria que tiene externalidades que tienen que ser debidamente compensadas, y esa compensación se hace precisamente a través de una buena regulación, ¿ya? Ahora, dicho eso, en estos últimos 4 años esta industria no ha estado exenta de polémica, porque hay operadores, está el operador estatal que ha sostenido que esta es una actividad ilegal, y también están los casinos presenciales que también han sostenido que esta es una actividad ilegal. No hay nadie que haya desarrollado esa teoría en un informe, ¿ya? Se afirma que esto es ilegal, pero nadie ha puesto nunca la firma en un informe que sostenga esta hipótesis, la desarrolle y llegue a la conclusión de que esta es una actividad ilegal. En el fondo, el único argumento que tienen los que sostienen de que esta es una actividad ilegal es un fallo de la Corte Suprema, que es un hecho, no es un argumento, porque ese fallo es un fallo completamente equivocado, ¿ya? Entonces, es importante esta situación. Hoy día lo que ocurre es una disputa por el mercado. Lo que ocurre en la realidad es que tanto los casinos presenciales como Polla Chilena, que es el operador estatal de lotería, quieren el mercado para sí mismos. No están en contra del juego en línea, están en contra de la competencia, ¿ya? Ahora, durante el gobierno anterior, como digo, se produjeron muy pocos avances, pero este gobierno ha sido muy claro en manifestar expresamente, a través de ciertas decisiones, su voluntad de avanzar en el proceso regulatorio. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta lo que ha declarado en una entrevista 2 veces ya en el diario Mercurio el nuevo ministro de Hacienda, el señor Jorge Quirós, que ha sostenido que este proyecto es esencial para el gobierno y que quieren sacarlo adelante lo más rápido posible. Si se suma a eso la declaración del gobierno poniendo suma urgencia a este proyecto que está hoy día en segundo trámite en el Senado, también es una manifestación expresa del gobierno en cuanto a su interés por sacar adelante esta regulación.
Tenemos, de hecho, además una manifestación adicional muy reciente, que es una resolución del Servicio de Impuestos Internos del día lunes, que de hecho conocimos a última hora, que reincorpora a las compañías que operan plataformas de puesta en línea la posibilidad de pagar el IVA digital, que es el único impuesto que corresponde pagar en Chile a las empresas que sin tener domicilio o residencia en Chile prestan servicios en Chile. Esa posibilidad había sido bloqueada en el gobierno anterior. Las compañías que prestaban servicios de juego en línea pagaban ese impuesto, que es lo que se denomina IVA digital, hasta diciembre del año 2022, y en marzo del año 2023 el gobierno anterior prohibió ese pago y eliminó a todos los operadores del sistema simplificado de pago de IVA digital. Eso acaba de cambiar en una clara muestra de la decisión de este gobierno en permitir que la industria contribuya pagando los impuestos que tiene que pagar en Chile, aun cuando no está regulada, y en avanzar claramente en este proceso regulatorio, que como digo, este proyecto está en segundo trámite constitucional. Nuestras estimaciones es que todavía le queda por lo menos un año para que termine esa tramitación, pero hay una decisión clara del gobierno con estas señales de que eso es algo que va a ocurrir y va a ocurrir pronto. Genial, Carlos. De verdad que sí es bastante complejo, ¿no? Los inversionistas, ya me imagino, ¿no? Claro, si hay un fallo, después te dicen que no, en realidad no es que esté prohibido, pero hay, digamos, creo que los inversionistas que están interesados en el mercado chileno tienen que contactar a personas que tengan expertise en eso y que entiendan en sí la ley para que Bien. puedan ver el desarrollo de sus operaciones, ¿no? Sí, así es muy importante eso, porque si alguien pretende tomar decisiones en base a información de prensa, estoy completamente seguro que va a tomar decisiones equivocadas. De hecho, efectivamente, ese fallo existe, pero es un fallo que se dicta en un recurso, en lo que se denomina un recurso de protección, que presentó Polla Chilena en contra de las compañías de telecomunicaciones. Las empresas de juego en línea nunca han sido parte de esa causa judicial. Es una pelea que se produce entre Polla Chilena y las compañías de telecomunicaciones. Polla Chilena reclama que hay que bloquear a los sitios porque no están expresamente autorizados, y las compañías de telecomunicaciones responden en función de su propia normativa. Y la normativa de telecomunicaciones de Chile establece un principio que es esencial en la regulación de telecomunicaciones, que es el principio de neutralidad de la red. Entonces son dos personas hablando de temas completamente distintos. Entonces la Corte Suprema resuelve esto, ¿ya? Pero le da una orden a las compañías de telecomunicaciones. Las compañías que operan plataformas nunca han sido parte de ese juicio. Nosotros nunca hemos sido oídos. Entonces, si bien ese fallo es definitivo y tiene que cumplirlo finalmente las compañías de telecomunicaciones, es un fallo que tiene una aplicación muy, muy limitada. Y en general se usa esta idea de que la Suprema dijo que eran ilegales como si fuera una ley. Y las sentencias judiciales no tienen efecto normativo de carácter general, solo resuelven diferencias entre partes. Bien, Carlos, definitivamente los operadores e inversionistas que quieran estar en Chile tienen que contactar a gente experta para que puedan explicarle ese desarrollo. En esta entrevista vamos a dar ahí, anotar, ¿no?, los puntos esenciales, pero definitivamente tienen que conversar con alguien que sepa el tema. Yo sé que es complejo. Trato de explicar esto de manera muy sencilla porque, como te digo, alguien que mire esto de afuera definitivamente no entiende absolutamente nada, y créeme que esto no solamente pasa de las personas que están mirando a Chile desde afuera, sino que también muchas personas que están aquí adentro, porque la gente recibe información de los medios de comunicación muy parcial. Es muy difícil en un medio de comunicación dar una explicación larga, pausada, ordenada, de por qué pasa esto, de por qué pasa lo otro. Es imposible hacer esa explicación a través de una cuña o de una entrevista corta. No sé, efectivamente es necesario estar acá y idealmente formar parte de la agrupación. Hay muchos profesionales trabajando con nosotros, periodistas, gente que se dedica a asesoría legislativa, oficinas de abogados. Hay todo un equipo de extraordinarios profesionales que está trabajando por la industria, y esa precisamente es la razón por la cual la industria hoy día, después de todas las noticias que usted escucha en la prensa, sigue funcionando todos los días sin ningún problema, auspicia a todos los equipos de fútbol en Chile, hace publicidad en televisión abierta, y eso es porque nos hemos encargado de mantener esa industria en funcionamiento.
Así es. Aparte que genera trabajo, ¿no? Entonces, Absolutamente. debería de estar todo bien. Justo conversando el tema de la asociación, ¿no? Uno de los pilares del acuerdo que tienen actualmente con la IBIA, ¿qué herramientas o mecanismos considera fundamentales para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del mercado, ya una vez exista la regulación? Bueno, hay ciertos pilares que son básicos en distintas áreas. La primera, relacionada, por cierto, con protección de menores. En ninguna regulación del mundo se permite el juego de menores. Ese es un pilar fundamental que en Chile el proyecto de ley considera y del cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Hay una prohibición absoluta de que los menores puedan abrir una cuenta de juego y jugar. Y hay una serie de mecanismos que intentan asegurar ese principio. El segundo dice relación con los conflictos de interés y la integridad deportiva. Y en ese sentido, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso establece una serie de prohibiciones respecto de qué personas no pueden abrir una cuenta de juego, de qué personas no pueden jugar, y de hecho establece una serie de normas respecto de conflictos de interés, que afecta principalmente a los propietarios finales de las compañías que operan plataformas de apuesta en línea, a sus directores, sus administradores, sus empleados, pero también afecta directamente estas normas que permiten evitar conflictos de interés a los deportistas profesionales, a los deportistas, a los entrenadores, a los presidentes de federaciones, de confederaciones, a todos quienes intervienen en lo que puede ser un objeto de apuesta. Y esas normas de conflicto de interés están muy bien establecidas en la ley, en el proyecto de ley. Y por último, se establecen una serie de delitos que sancionan a todos aquellos que incumplan con esta norma, estas normas que permiten evitar el juego de menores y mantener 100% la integridad deportiva y evitar los conflictos de interés. Y esos delitos en Chile son delitos de carácter grave que establecen penas de cárcel. Por lo tanto, la estructura de la ley está montada de buena manera. Están los incentivos puestos, las normas claras respecto de qué es lo que se puede y no se puede hacer, y también están muy claras las sanciones. Esos son los pilares que le van a permitir a las personas tener la tranquilidad de que los eventos deportivos y los objetos de apuesta sobre los que ellos apuesten se desarrollan en términos ecuánimes y no hay interferencia que haga cambiar esos resultados. Perfecto, Carlos. Muy interesante, de verdad, la conversación. Aprendí un poco más sobre el estado en que se encuentra Chile y de hecho que para nuestra audiencia también va a ser muy significativa toda esta información. Carlos, como la asociación o de repente desde tu estudio van a participar en algunos próximos eventos en la región, quizás quieras hacer algún llamado y si alguien, de hecho que sí te van a contactar, pero si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacer? Bueno, nosotros estamos permanentemente invitados y tratamos de participar en la mayor cantidad de eventos. De hecho, en las próximas 2 semanas hay 2 eventos muy importantes. Uno es la feria y conferencia de SBC en Miami. Yo voy a estar en esa feria y voy a estar integrando un panel precisamente sobre Chile. Voy a compartir ese panel con la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, que tiene una visión completamente diferente, pero ya nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido ese panel muchas veces y va a ser un momento para contar los avances que ha tenido el proceso regulatorio y de alguna manera exponer qué es lo que viene, cuánto queda, qué es lo que queda. Voy a además estar la semana siguiente, el día 16 y 17 de junio en Lima, en la conferencia PGS también, formando parte de un panel sobre tributación, tratando de explicar la experiencia que ha tenido Chile respecto a este tema en este proceso regulatorio. Y hay también un seminario, una conferencia sobre derecho de juego y apuesta, que es un evento más bien académico en una universidad que va a reunir expertos en temas de derecho de juego de prácticamente todos los países de América Latina, y a mí me va a corresponder el honor de representar a Chile, cordialmente invitado por el abogado Carlos Fonseca, con quien tengo una gran relación y de quien tengo la mejor impresión, que ha tenido la gentileza de invitarme a participar en esa conferencia.
Genial, de hecho que sí. Bueno, SBC es un evento bastante interesante, ¿no? Y de ahí viene Perú. Así que sí, también. Perfecto. Entonces, de hecho que van a tener bastantes reuniones, ¿no? Y contactos aquí. Muchas gracias, Carlos, una vez más bueno, por tu expertise, por haber conversado con nosotros. Y nada, para nuestra audiencia, síganos en www.digitalgaming.news, donde van a encontrar lo último en información relacionada a la gaming. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.